Muy buenas estimados clientes, compañeros de las nubes, bienvenidos al canal de GinnerNet. En este vídeo os vamos a enseñar las diferencias entre un alojamiento compartido y un servidor VPS. Lo primero de todo, el alojamiento compartido es un servicio administrado. Esto quiere decir que nosotros nos encargamos de configurar y administrar vuestro servidor, para que vosotros solo tengáis que preocuparos del alojamiento de vuestra web. En un alojamiento VPS, un servidor VPS, solamente os entregamos el servidor con el acceso root por SSH, es decir, tenéis que configurar el servidor en base a vuestras necesidades usando la consola de comandos. Adicionalmente, el alojamiento compartido lo incluimos con un panel de control VHM cPanel, es decir, un panel de control que os permite añadir dominios, gestionar las cuentas de correo electrónico, las bases de datos e instalar módulos como WordPress, PrestaShop, Magento a golpe de clic. Con un solo clic indicáis los parámetros de configuración y se instala. En el alojamiento VPS esto no está incluido. El panel de control que incluimos es Solus VM. Solus VM es un panel de control para la gestión de servidores VPS, es decir, os permite iniciar, apagar, reinstalar el servidor y gestionar las IPs y control de ancho de banda. Poco más. Sobre la administración de las copias de seguridad, en el alojamiento compartido incluimos copias diarias, semanales y mensuales, y de cada dominio de forma individual. En el alojamiento VPS no podemos incluir las copias de cada dominio porque no sabemos cuáles son los dominios que estáis alojando. Entonces lo que hacemos es una copia de seguridad diaria del VPS completo y solamente la guardamos por 3 días. Entonces, si queréis restaurar una copia de seguridad de hace 2 semanas y de un dominio concreto, la única opción que podemos ayudaros es en el alojamiento compartido. En los VPS sois vosotros quienes tenéis que configurar las copias de seguridad de los dominios que estáis alojando. A nivel de seguridad, algo muy importante en la gestión de servidores, nosotros en el alojamiento compartido instalamos un firewall. Este firewall tiene control de puertos, gestión de logins, es decir, control de ataques de fuerza bruta donde os intentan averiguar las contraseñas de las cuentas de correo, FTP y demás. En el momento detectamos intentos de fuerza bruta, lo que hacemos es bloqueamos el origen del ataque. Controlamos también los procesos para evitar que usuarios de otra web ejecuten procesos de escaneo o ejecución de ataques. De hecho, es automático, no hacemos nada. En el momento detectamos que se están produciendo procesos anómalos, automáticamente se cortan. Y también ejecutamos consultas diarias a las blacklists, que son SpamCop y SpamHouse, de tal forma que si una IP está en alguna blacklist, esa IP no puede conectar contra nuestro servidor. Todo este tipo de protecciones de firewall en los alojamientos VPS no están incluidas por defecto, a no ser que sea un VPS administrado. Las protecciones en los VPS son contra denegación de servicio, es decir, ataques DDoS que os intentan tumbar el servidor completo. Pero protecciones a nivel de procesos o servicios individuales solamente en el alojamiento compartido. El sistema operativo que instalamos en los servidores de alojamiento compartido es Cloud Linux. Cloud Linux lo que nos permite es independizar cada dominio en su propia jaula, y cada jaula tiene su propio sistema de ficheros y sus propios recursos a nivel de CPU, memoria y entrada y salida de disco. Esto es una ventaja muy importante, crítica diría, en plataformas de alojamiento compartido, porque al independizar el árbol de directorios del sistema para ese dominio exclusivo, tenemos la ventaja de que hackeos en webs de vecinos no van a afectar a nuestra web. Al mismo tiempo, el control de recursos de CPU, memoria y entrada y salida de disco también protege a que si un vecino está haciendo un uso abusivo del sistema, no va a afectar de forma negativa al rendimiento de nuestra web. Esto, si no tenemos Cloud Linux en el VPS, lo que no nos permite estas ventajas, de tal forma que un hackeo en una web puede afectarnos a nuestra web. Y si una web está haciendo un uso abusivo de recursos, también nos puede afectar de forma negativa a otra web alojada en el mismo servidor.
Entonces, como decimos, Cloud Linux en alojamiento compartido para que cada web tenga independencia total y los recursos garantizados. En relación con esto, pues es una falacia el hecho que se comenta en algunos sitios donde se dice que los VPS tienen mejor rendimiento que los alojamientos compartidos. Bueno, todo depende de cómo lo gestiona la empresa. En nuestro caso, nuestro alojamiento compartido es un servidor muy potente. Tiene 24 cores, 128 GB de RAM, 8 discos en RAID 10 de tipo SSD y las copias de seguridad aparte. Esto nos proporciona un alojamiento compartido de muy altas prestaciones con mucha potencia. En cambio, un VPS, pues la capacidad que tiene es más limitada. Un tema muy importante que también queremos comentar. Si una web es muy grande y requiere de muchos recursos, es posible que en un alojamiento compartido se quede corta. Como decíamos antes, cada dominio está enjaulado y tiene unos límites de CPU, de memoria y de entrada y salida de disco. Esto quiere decir que proyectos muy grandes pueden verse colapsados en el alojamiento compartido. En este caso, tendrían que pasar a un VPS con mayor cantidad de recursos asignados. Aquí nos llegaría la duda, pero si todos los problemas que nos has estado comentando de que estos servicios no están incluidos en el servidor VPS y sí que están en el alojamiento compartido, ¿qué hacemos si los necesitamos? En este caso lo que ofrecemos es un VPS administrado. El VPS administrado es una solución completa para alojamiento web en un VPS. Lo que hacemos es que clonamos la misma configuración que tenemos en el alojamiento compartido, la clonamos en un VPS, exclusivo para vosotros. Y después hacemos ajustes concretos en base a vuestras necesidades. De esta forma podéis tener un VPS con las mismas características que un alojamiento compartido. Pero claro, la diferencia de precio es un poquito mayor. Por cierto, una cosa que se me había olvidado comentar, en el alojamiento compartido incluimos un sistema de anti-malware. Esto quiere decir que analizamos el contenido de vuestros ficheros en busca de malware, troyanos, virus, es decir, cualquier tipo de código inyectado que provoca algún tipo de anomalía, como puede ser intentos de envío de mailing o ataques a otras webs, etc. Este tipo de sistema de análisis lo ejecutamos de forma semanal y todos los lunes enviamos un informe a cada cliente que hemos detectado vulnerable. Si no tenéis ninguna web que sea vulnerable o con ningún tipo de anomalía, no vais a recibir ningún aviso. Pero si alguna de vuestras webs ha sido hackeada o tiene algún tipo de vulnerabilidad, os lo vamos a notificar todos los lunes. Esta herramienta solamente está incluida en nuestro alojamiento compartido. En los servidores VPS, no. Podéis contratar un VPS administrado y solicitarnos la instalación de esta herramienta. Tendría un coste adicional, pero es posible. Entonces, resumiendo, si lo que buscamos es una solución económica y fácil de utilizar para el alojamiento compartido, no lo dudéis. Una solución simple y fácil de gestionar, la mejor solución es el alojamiento compartido. Si lo que buscáis es tener total independencia y poder hacer y deshacer a vuestro antojo y tenéis los conocimientos para hacerlo, el VPS es una buena solución. Pero ojo, tenéis que saber cómo hacerlo. Si tenéis alguna duda o no me he explicado bien en algunos aspectos, no dudéis en dejar un comentario y en el próximo vídeo los responderé con mucho gusto. Hasta la próxima.